Esto es el maravilloso mundo de la termodinámica, donde vamos a hablar de diferentes tipos de presión que existen. Como en este video vamos a hablar de presión, primero necesitamos definir qué es la presión. La presión se define como la fuerza normal ejercida por un fluido sobre una unidad de área. De hecho, esto les puede sonar familiar y les vendrá a la mente la siguiente ecuación. Pero hay que hacer énfasis en una parte. Dice que es la fuerza ejercida por un fluido. Quiere decir que la presión es producida por un fluido que puede ser gas o líquido. Y si solamente es para fluidos, que pueden ser líquidos o gases, ¿qué es lo que pasa cuando se trata de un sólido? Pues resulta que cuando un sólido aplica una fuerza normal sobre un área determinada, a esto se le conoce como esfuerzo. Y este esfuerzo tiene una expresión similar que la presión, solo que en lugar de denotarlo con P, lo indicamos con una letra sigma minúscula del alfabeto griego. Y el área que estudia los esfuerzos en los materiales sólidos es la mecánica de materiales, así que hay que tener presente que esto es para sólidos. Las unidades de presión en el Sistema Internacional de Unidades, dado que tenemos fuerza entre área, lo vamos a considerar como Newton sobre metro cuadrado, lo cual nos dará una unidad derivada en el Sistema Internacional que será Pascal. Así que los pascales los podemos denotar con PA. Pero estas unidades de pascales suelen ser muy pequeñas, dado que a escalas industriales o de forma experimental se utilizan los múltiplos, donde hablamos de kilopascales o megapascales. Pero además de los pascales, también se utilizan diferentes unidades para la presión. Y solo por mencionar un par de ellas, tenemos el bar y la atmósfera. En este caso se tiene la equivalencia donde un bar de presión es igual a 10 a la 5 pascales. Como vemos, esta unidad de pascal es muy pequeña. Y a continuación tenemos una atmósfera. Esto es la presión atmosférica a nivel del mar, que se tiene con un valor de 101.325 kilopascales. Nuevamente vemos que estamos utilizando múltiplos, ya que el pascal es una unidad relativamente pequeña. Y ahora vamos a ver los tipos de presión que podemos tener. Y a grandes rasgos, apoyándonos de este gráfico que tenemos de este lado, vamos a ubicar tres tipos de presiones, que será la presión absoluta, la atmosférica y la de vacío. Cada una es diferente entre sí. Normalmente los dispositivos que se utilizan para medir la presión están calibrados a 0 a una presión atmosférica. Quiere decir que si en este momento yo tuviera un dispositivo para medir la presión, yo lo vería con una lectura de 0. ¿Por qué? Porque está partiendo como referencia de la presión atmosférica y solamente podría tomar valores que sean superiores o inferiores a la presión atmosférica. Veamos qué pasa en el primer caso y para eso nos enfocaremos en estas dos líneas que tenemos de manera vertical. Del lado derecho tenemos una presión absoluta que va desde una presión 0 de vacío, de acuerdo a la escala que tenemos, que es una presión 0. Aquí es una presión 0 en vacío, pero recuerden que no hay que confundir un vacío de presión con un vacío de materia. Y por otro lado, un poco más arriba con las líneas punteadas, tenemos la presión atmosférica, que normalmente se considera a nivel del mar como referencia. De aquí partimos que se tiene una presión atmosférica que va a llegar hasta este punto, pero resulta que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más una presión manométrica, quiere decir una presión adicional que se puede estar ejerciendo por un fluido. Y de aquí podemos obtener una relación mediante una ecuación. Dado que esto es la presión absoluta y tenemos presión manométrica, esto significa que podemos denotar la presión absoluta igual a la suma de la presión atmosférica más la manométrica. Y aquí está nuestra relación. Es común que en la bibliografía encuentren esta fórmula pero de manera despejada, donde se tiene que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ahora observemos las líneas azules que tenemos de este lado. Aquí tenemos una presión que podría ser menor a la presión atmosférica. En este caso, si un dispositivo cuenta con una presión que sea
sea inferior a la de la atmósfera, que es a nivel del mar de 101.325 kilopascales, significa que ahora se está trabajando con presiones de vacío o presiones vacuométricas. En este caso también podemos establecer una ecuación con la relación que se tiene para la presión atmosférica con la presión absoluta y la de vacío. En este caso podemos indicar que la presión atmosférica será igual a la suma de la presión absoluta más la presión de vacío. Pero no se dejen engañar, en el caso de la relación que se tiene por acá, vemos que todas las flechas apuntan hacia arriba. En este caso, tenemos una flechita apuntando hacia abajo que es la de vacío. Esto podría causarles ruido porque probablemente la relación que quieren establecer con ecuaciones les cambie de signo. Pero no, de este lado, si nosotros tenemos la relación total entre una presión y dos más, quiere decir que tendremos la suma de ellas. Y de igual manera que en el caso anterior, normalmente en la bibliografía la ecuación se tiene expresada pero en términos de la presión de vacío o la presión vacuométrica. Por lo tanto, esto se puede encontrar como la presión de vacío, que es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Y como se observa, en ambas expresiones lo único que se realizó fue un despeje. Antes de continuar, te recuerdo que este video forma parte de mis listas de reproducción de termodinámica, donde tengo un montón de contenido preparado para ti, para que sigas estudiando y aprendiendo. Una cuestión muy importante es que hay que considerar que dentro de los libros de termodinámica que contienen tablas termodinámicas se utiliza la presión absoluta, a menos de que se diga lo contrario. Y para terminar de digerirlo, la presión absoluta va a ser la presión real en un sistema o en un dispositivo, donde podemos considerar que se tiene la influencia de la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión ejercida por la columna de aire que se tiene, donde normalmente la referencia es la presión atmosférica a nivel del mar, pero recuerden que la presión atmosférica puede variar y puede tomar valores distintos porque hay ciudades y dispositivos y sistemas que se encuentran a diferente altura. Y por último, la presión de vacío o presión vacuométrica es cuando se tiene un valor inferior al valor de la presión atmosférica. Y por último, veamos cuál es la ecuación que nos ayuda a relacionar una diferencia de presión. Esta ecuación nos relaciona diferentes términos. Del lado izquierdo tenemos una diferencia de presión, que es la diferencia que se puede tener de un punto con respecto a otro que se encuentre a diferente altura. Y en este caso, del lado derecho, tenemos tres letras: Rho del alfabeto griego, G y H. Rho representa la densidad del fluido que esté ejerciendo la presión, mientras que G representa la aceleración de la gravedad. Por otra parte, tenemos H, que representa la altura desde un punto con respecto a otro. Familia Phi, espero que la información contenida en este video sea muy provechosa. Sigue estudiando con mis listas de reproducción de termodinámica, ingeniería y física que tengo preparadas para ti. Yo soy Chava, saludos y nos vemos en el próximo video. 760. Gewonnen hat Herr Dr. Proyecto G, quinta temporada. Como sabemos, estamos rodeados de aire y ese aire pesa. Es la presión de esa fuerza, la fuerza peso del aire, la que sentimos como presión atmosférica. Mire, doctor, yo la única presión que siento no es la atmosférica, sino que es la de mi madre, que está permanentemente diciéndome: estudia, trabaja, regame las plantas, Pero por barre la favor, vereda. hombre grande quejándose de su madre. Su madre es una santa, si yo la conozco. Sí, pero hoy no vamos a hablar de ninguna madre. Ah, menos mal que no vamos a hablar de mi madre, porque si no ya me veía pagando por hora como si fuera el psicólogo. Podemos no desviarnos del tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de la presión. Es lo que le iba a decir, doctor. No puede ser, todavía no comenzamos y tenemos interrupciones, presiones. No se puede seguir así. Yo, Decíamos que vivimos rodeados de aire y ese aire pesa y genera una presión. Y esa presión es la presión atmosférica. Y de eso nos vamos a ocupar hoy. Presión atmosférica. ¿Cómo saber cuánto pesa el aire? O dicha de otra manera, ¿cómo saber cuánta presión hay? No lo sé. La presión se debe al peso de la columna de aire que está entre nuestro cuerpo y el límite superior de la atmósfera.
Bueno, pero por más que sea hasta el cielo, el aire es aire. El aire no pesa, es aire. Se equivoca Sí. y mucho, señor de allá. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. De hecho, en este momento, mi mano está soportando 100 kilogramos. Bueno, pero baje el brazo porque se va a herniar, son 100 kilogramos, es mucho. Y la verdad que sí, doctor, francamente, es admirable su magnífica performance muscular para sostener semejante cantidad de kilos. Usted se entrena muy seguido, ¿no? Para nada. Así como la columna de aire ejerce una presión de 100 kilogramos, el aire que está por debajo de mi mano también ejerce una presión de 100 kilogramos, pero en sentido contrario. De esta manera no se percibe el peso del aire y lo único que siento es el peso de mi mano. ¿Pero esto es algo verídico? Por supuesto. Evangelista Torricelli dijo: vivimos sumergidos en un mar de aire. Piénsenlo de esta manera. Todo el aire alrededor nuestro ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Y podríamos demostrarlo Con esa regla y esa hoja de diario. Señor de allá, por favor, corra la regla sobre la mesa de manera que media regla quede afuera. como si quedara en el aire. Exacto. Bien, procedo. Muy bien. Ahora, señor de acá, por favor, cubra la parte de la regla que está apoyada en la mesa con el papel de diario. Permítame. Perfecto. Ahora, señor de allá, por favor, apoye el libro sobre la parte de la regla que está suspendida en el aire. Pero se va a venir todo al diablo. Hágalo. ¿Sí te lo dice? Doctor, yo le dije que se iba a caer todo, que se iba a venir todo al diablo. Yo no lo iba a hacer, Aparte, usted me dijo, hágalo, yo lo hice. Yo, en definitiva, lo único que hice, obedecí lo que usted me dijo. No se me diga que preocupe, no se preocupe, usted no hizo nada malo. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, listo. Por favor, acomoden los elementos nuevamente y cuéntenme, ¿qué les parece que sucedió aquí? Bueno, claramente el libro es más pesado que la hoja de diario y por eso se cayó todo. Exactamente. Señor de allá, le pido que repita la experiencia, pero esta vez en lugar de apoyar el libro, le pido que lo deje caer desde una cierta altura. Doctor, se va a venir todo de nuevo al diablo. Aparte, me duele la cintura. ¿Quién se va a agachar así para...? Proceda. ¡Opa! Doctor, el libro rebotó contra la regla como si fuera un trampolín. ¿Cómo es posible? Lo que sujeta a la regla y le impide salir volando es la presión atmosférica sobre la hoja de diario. Ah, claro. La presión. ¿Estás seguro, doctor? 100%. El peso del aire sobre la hoja de diario es muy superior al peso del libro. Es como el caso de la mano, que sostiene 100 kilos. En este caso el diario es más grande, sostiene más kilos. Así es, esa hoja de diario sostiene 3.000 kilos de peso. Doc, 3.000 kilos, 3 toneladas. Que es el Día de los Inocentes y no me avisaron nada. Es papel de diario. No pesa nada. ¿Dónde están los 3.000 kilos, Doc? Mire, 3.000 kilos. Doctor, disculpe mi irreverencia, pero en la primera prueba también estaba desplegada esta hoja de diario con su posibilidad de sostener 3 toneladas y sin embargo voló todo por el aire. Es que el peso de la hoja en sí no importa tanto, sino su forma y la velocidad con que se la intente levantar. Si se hace lentamente, como en el primer caso, se da oportunidad al aire de que se meta por debajo de la hoja de diario y de esta manera compense la presión atmosférica. Ah, es como lo que decía de la mano, ¿no? Que tiene un peso desde arriba, pero que no se siente por la presión desde abajo. Exactamente, señor de allá. Entonces, cuanto mayor velocidad le imprimamos al libro, menos aire va a entrar por debajo del diario y eso hará que no se levante la regla. Lo ha comprendido perfectamente. Va, perfectamente. Yo me reservo mi opinión. Para mí esto es puro bla bla. Eso no es reservarse la opinión, eso es opinar. Y le voy a demostrar lo contrario. Una forma de imprimirle gran velocidad a la regla de manera de evitar que se cuele aire por debajo del diario es darle un golpe a la regla. Un golpe así tipo Karate Kid. Así es, dele su mejor golpe. ¿Estás seguro? Proceda. Listo. Doctor, se partió la regla. Esto no saldrá de nuestros bolsillos ahora, ¿no? No, eso es parte de la experiencia. Al golpear, la regla intenta mover el papel de diario rápido, tan rápido que no permite que se meta aire por debajo para compensar la gran presión que está soportando el papel. De esta manera, la regla no logra mover el papel y se parte.
Sorprendente. Dijimos que la presión atmosférica se debe al peso del aire que está por encima de nosotros hasta el límite superior de la atmósfera. De esta manera, si estamos más alto, en la cima de una montaña, por ejemplo, la cantidad de aire por encima nuestro será menor y también será menor la presión. En la cima hay menos aire encima. Perfecto. Doctor, sepa disculpar mi insistente curiosidad. ¿Cómo afecta a nuestra humanidad los cambios de presión? Y en la altura tenés menos oxígeno y te apunás. Eso es relativo. El aire contiene un 21% de oxígeno en cualquier lado, aquí en la altura o en la tina. Lo que sucede en la altura es que al ser la presión menor, el aire es menos denso. La misma cantidad de aire ocupa más lugar. Así, los átomos de oxígeno del aire están más distanciados. Pese a tener una concentración de 21% de oxígeno, una bocanada de aire que traguemos le va a llevar menos oxígeno a los pulmones. El oxígeno está más separadito, entonces tenés que respirar más. Así es, esa falta de oxígeno y la menor presión hace que uno se apune con los conocidos síntomas. Pero díganme, ¿esta diferencia en la presión afecta a algo más que a los seres vivos? No. Sí. Sí. ¿No? Sí, al agua, por ejemplo. Lo que impide que el agua hierva a temperatura ambiente es la gran presión que el aire ejerce sobre ella. Las burbujas de vapor quieren salir del líquido, pero el aire actúa como una tapa pesada y se lo impide. Doctor, el agua hierve a 100 grados centígrados, eso lo sabe todo el mundo. No, eso funciona solamente a nivel del mar. A medida que desciende la presión, el agua puede hervir a menor temperatura. Doctor, ¿usted está queriendo decir que el agua puede hervir a menos de 100 grados centígrados si hay menos presión de aire? Eso es exactamente lo que quiero decir. Como en la montañita. En la cima del monte Everest, por ejemplo, el agua hierve a 65 grados centígrados. Me está cachando, doctor. No lo estoy cachando y se lo voy a demostrar. Ustedes tienen justamente aquí agua aproximadamente a 23 grados, más o menos a temperatura ambiente. Señor de acá, le pido por favor que retire el termómetro. Señor de allá, por favor, ponga el tapón en el Kitasato de manera de impedir la entrada de aire. En el Acá. Quitacá. Ahí, no se ría tanto. Bueno. Notarán que el Kitasato está conectado por una manguera a una bomba de vacío. Sí. De esta manera se va a extraer el aire del recipiente y va a bajar la presión. Señor de acá, por favor, encienda la bomba. Procedo. Y fíjense lo que sucede ahora. A medida que la bomba de vacío extrae el aire y baja la presión, miren. Pero doctor, esto está haciendo burbujas. Esto está hirviendo. Está hirviendo, pero a la misma temperatura de antes. De hecho, puede tomar el recipiente en sus manos. Doctor, ¿cómo voy a agarrar esto? Me voy a quemar las manos. Hágame caso, agárrelo. A ver. Ay, me da. Con cuidado. A ver. Adelante. Vamos, hombre. Está frío. Está frío esto. Fíjese. A ver. Agárralo, no tenga miedo. Es cierto, doctor. El agua está hirviendo, pero está fría. Esto es como haber inventado el helado caliente. El mismo principio se utiliza en la olla a presión, pero al revés. Se puede llevar agua a ebullición a unos 130 grados y ya pueden apagar la bomba, por favor. Sí, doctor, procedo. Sí, ¿sabes que son buenísimas esas ollas? Yo tengo una en mi casa que en 25 minutos te saca un pollo con papas, batatitas, es más, un poquito de cilantro, si uno se da maña. Como vimos, el peso del aire afecta muchos aspectos de nuestras vidas. De hecho, el hacer experimentos y estudiarlo nos ayuda a entender un poco mejor este mundo en el que vivimos. Doctor, sus palabras son como alimento para mi espíritu. Alimento para tu espíritu sería un pollo con unas papas, unas batatitas. Se le podría agregar unos champiñones hidratados con vino tinto. Eso está muy rico. especies... Proyecto G. Quinta temporada.
ejercicio de hidrostática dice: si un buzo se sumerge a 20 metros de profundidad en el mar, ¿cuál sería su presión absoluta? Y nos dan unas variables: la densidad del agua como 1.18 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, la presión atmosférica 101 kilopascales y la aceleración debido a la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a aplicar la fórmula de presión absoluta. Entonces, como el buzo está sumergido en el fondo del mar, está recibiendo dos presiones. Una sería la presión hidrostática causada por el fluido, por el mar, y la otra sería la presión atmosférica, que sería debido a que la atmósfera está ejerciendo una presión sobre el fluido en donde está él. Por lo tanto, la fórmula de presión absoluta me dice que es igual a presión atmosférica más presión hidrostática. Y recordemos que presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por altura o profundidad. Entonces presión absoluta va a ser presión atmosférica más densidad por gravedad por altura, donde la altura sería la altura de la columna de fluido por encima del objeto. Por lo tanto, vamos a sustituir en esta fórmula y tenemos que presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, que dijimos que vale 101 por 10 a la 3 pascales, más densidad por gravedad por altura. Bueno, lo voy a escribir aquí abajo para que quepa, más la densidad, que es 1.18 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica la gravedad, que la tomamos como 10 en esta situación, que multiplica a la altura o profundidad, que sería 20 metros. Entonces, esto va a ser presión absoluta es 101 por 10 a la 3 pascales más 1.18 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. 10 por 20, 200 por 200 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Si multiplicamos las unidades, entonces presión absoluta va a ser 101 por 10 a la 3 pascales más, si multiplicamos 1.18 por 200, nos da 236 por 10 a la 3. Y las unidades que tenemos son kilogramo, metro cuadrado sobre metro cúbico segundo cuadrado. Entonces, esto, hay que ver estas unidades. ¿Qué nos queda de estas unidades? Tenemos kilogramo, metro cuadrado sobre metro cúbico segundo cuadrado. Entonces, recordemos que el newton, un newton es un kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Entonces aquí tenemos un newton, porque tenemos kilogramo metro sobre segundo cuadrado, y me quedaría metro sobre metro cúbico. Por lo tanto, de esto, un metro se elimina con uno de los de aquí y nos quedaría newton, y de esto metro cuadrado. Entonces las unidades son el pascal, las unidades de pascal. Entonces sí, las unidades concuerdan. Entonces tenemos que la presión absoluta es 101 por 10 a la 3 pascales más 236 por 10 a la 3 pascales. Si sumamos 101 más 236 son 337. 337 por 10 a la 3 pascales.
Podemos dejarlo así o podemos cambiar 10 a la 3 por el prefijo kilo, que es K mayúscula. Presión absoluta sería 337 kilopascales de resultado.